Bueno, vamos a seguir con esta segunda parte. Este, ya vimos que está todo dispuesto para los viajes misioneros. ¿Qué son entonces las cartas de Pablo? Las cartas de Pablo son como una extensión en el cuidado por las comunidades. Además de ir, visitarlas, predicarles, tratar de establecer mejores condiciones para que se vuelva más estable la iglesia allí en ese lugar. Además de eso, las acompaña con las cartas, tienen una pretensión de tratar de ir ayudando en la maduración, en que la iglesia se vaya consolidando, ¿verdad? Porque este es un tema muy importante, el hecho de que la maduración de la iglesia es importante. Él en varios momentos va a decir, tienen que dejar de comer comida líquida, tienen que salir de ser unos bebés, tienen que comer comida más sólida, ¿no? O sea, él va a apostar a que la comunidad tiene que hacer un camino de maduración, que es importante eso. Entonces, con las cartas hace eso, busca acompañar a las comunidades porque las distancias son tales que no puede volver a esos lugares cuando quiera. De manera que con las cartas va acompañando ese caminar y recién mirábamos este primer viaje misionero que tiene, que dijimos que es un viaje pequeño, que él va a realizar con Juan Marcos, que lo vimos el otro día con el evangelista Marcos, y con Bernabé. Son primos Marcos y Bernabé, y recién vimos cómo Marcos y Bernabé es muy importante, fue la garantía para que él se encontrara con los apóstoles, ¿verdad? Pero aquí él ya tiene esa nota del concilio de Jerusalén, y a partir de ese momento, entonces, lo que viene es una cosa absolutamente impensable, ¿no? Fíjense en lo que es el segundo viaje misionero. Es una cosa que a uno nomás de verlo se cansa, ¿eh? Porque esto no es que se hace esto no se hace en un crucero. Lo hacían en botecitos, y él mismo va a decir que naufragó un montón de veces, que muchas veces lo agarraron los ladrones, lo apalearon, o sea, toda esta obra, este es el segundo viaje misionero. Ven cómo él siempre intenta, ven, acá pasa por Derbe, pasa por Perge, por Listra, por Iconio, por Antioquía de Pisidia, por Troas, por Filipos, acá después va a venir la carta a los filipenses, por Anfípolis, pasa por Tesalónica, acá va a venir la carta a los tesalonicenses, va a pasar por Atenas. Recuerden ustedes la importancia de Atenas, un centro cultural, una cuna de la cultura imponente. Él se siente muy frustrado en Atenas, muy frustrado porque él va al Areópago de Atenas a hablar, y en el Areópago de Atenas medio como que lo tratan con indiferencia, de manera que él de Atenas sale bastante golpeado, porque ve que no los quieren novedades, no están interesados en la verdad, sino en novedades. Que a ver, bueno, de eso que nos vienes a hablar ya nos han hablado otros, no nos interesa. De manera que él sale de Atenas bastante golpeado y va a Corinto, donde se va a quedar 2 años en Corinto, y allí en Corinto después va a escribir las cartas a los corintios, las dos cartas a los corintios, ¿verdad? De manera que como ustedes ven, acá está Éfeso, va a estar en Éfeso la carta a los Efesios, son comunidades a las que él ha visitado, y las cartas son como una extensión de la tarea de pastor que trata de ayudar a que las iglesias no solo inicialmente se establezcan, se fortalezcan, tengan una cierta estructura que les dé estabilidad, sino que al mismo tiempo después enfrenten los obstáculos que empiezan a tener. En la carta a los Corintios, por ejemplo, es una... Bueno, vamos a seguir un poquito más y ahora vamos a mirar un poco las cartas de modo general. Y este es el tercer viaje misionero, absolutamente. Algunos han intentado ver cuántos kilómetros hizo y hablan de 10.000 kilómetros. ¿No? Y como ven, él vuelve a pasar por los lugares, esos que ya pasó, porque vuelve en verdad, a ver cómo están las cosas. ¿No? Pasa por Esmirna, pasa Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troas, y así sucesivamente, vuelve a Corinto. ¿Eh? En este caso, eh,
ha tenido dificultades en algunos lugares, como yo les decía, la evangelización enfrenta algunas cuestiones que ellos no estaban tan acostumbrados. Y miremos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, un pasaje muy significativo. Él, como ustedes ven acá, el libro va a decir, él en Éfeso ha tenido problemas, porque en Éfeso se opone se opone a la idolatría, y ahí están los orfebres que viven de hacer imágenes. Y entonces los orfebres ven que se les termina el negocio si él sigue con esa predicación. Entonces le presentan una resistencia muy dura, muy violenta. Y él entonces, viendo que no va a poder pasar nuevamente por allí, por Éfeso, entonces decide ir a Mileto, que se ve aquí en el mapa, y ahí en Mileto a los sacerdotes, a los presbíteros de Éfeso, los hace bajar hasta Mileto, les pide que vayan hasta allí. Y en el versículo 17 del capítulo 20, él se va a despedir de los presbíteros de Éfeso. Aquí, como decíamos, aquí ahora ya no está Jesús enseñando, sino que están las enseñanzas de Jesús en acción, o las cosas que vivió Jesús vivida por sus discípulos. Aquí, en esta página, en estas palabras de Pablo allí a los presbíteros de Mileto, se visualiza claramente la despedida que Cristo tiene de sus discípulos. Así como Cristo, en el capítulo 17 de Juan, se despide de sus discípulos y hace una oración y está con ellos y les abre el corazón, diciéndoles lo que está en su corazón y demás. Aquí pasa lo mismo. Él los hace bajar allí, ven que ya aquí ya hay presbíteros, ya hay personas encargadas de las comunidades que están ahí. Y entonces dice, desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, él les dijo, la primera cosa es hablarles de lo que ellos ya saben, cómo ha actuado él. Ustedes saben cómo me comporté entre ustedes desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Cómo no omití por miedo nada de lo que podía ser útil. Les predicaba y les enseñaba en público y por las casas, dando testimonio tanto a judíos como a griegos para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Yo hice todo. No tuve, por miedo no me callé, no actué con estrategias, hablé a los judíos y a los gentiles. Miren que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me testifica que me aguardan bueno, hostilidades y tribulaciones, no sé qué dice. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ya no los volveré a ver, que no volveréis a ver mi rostro, ninguno de ustedes. Es decir, se está despidiendo, no los voy a volver a ver. Esta es la despedida que tiene de ellos. Entre quienes pasé predicando el reino, por eso les testifico en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, pues no omití por miedo el anunciarles todo el designio de Dios. Acuérdense cuando Jesús le dice al Padre en el capítulo 17 de Juan, no perdí a ninguno de los que me diste. Lo mismo hace Pablo ahora. Yo no omití nada de todo lo que tenía que hacer. Y a partir de este versículo está muy interesante, ¿no? Porque se nos da la visión que tiene de lo que es la iglesia. Dice él, tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual los ha puesto el Espíritu Santo. O sea, ¿quién los colocó allí? Yo no. El que los colocó allí es el Espíritu Santo, la mirada de fe. Como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. Para pastorear la iglesia de ustedes, no. La iglesia es de Dios. Que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Es decir,
el precio que tiene cada alma que está allí en la iglesia. Versículo 29, yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño. El enemigo exterior, no solo en ese momento, sino que a lo largo de todos los siglos, el enemigo exterior va a ser, diríamos, perseguidor, sangriento, ¿no? Va a ser hostil frontalmente, el enemigo exterior, lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Yo sé que cuando yo me vaya van a venir de afuera esos lobos que quieren atacar a las ovejas. Dice, y también que entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. El enemigo interior. Siempre en la iglesia habrá un enemigo exterior y un enemigo interior. El enemigo interior es doctrinal. Es la confusión en las doctrinas. Es las enseñanzas perversas. De manera que aquí están los dos enemigos que a lo largo de los siglos se han hecho presentes de diversa manera. Todas las herejías que han pasado a lo largo de los siglos, ¿verdad? Son el enemigo interior ese. Y el enemigo exterior son la persecución de los romanos o las persecuciones de otras potencias o las persecuciones que pueden hacer, yo qué sé, la Revolución Francesa, todo ese tipo de cosas. De manera que Pablo les dice, cuidado, van a tener unos afuera que van a atacar de una manera y otros adentro que van a actuar atacando mal. Por tanto, vigilen y acuérdense que durante 3 años no he cesado de amonestarlos día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes, ¿no? Ahora los encomiendo a Dios, igual que Jesús en la cena. Cuando yo estaba, yo cuidaba de ellos. Ahora que me voy, cuídalos tú al Padre. Yo te los entrego. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder de construir el edificio y de darles en herencia a todos los santificados. Yo de nadie codicié plata, oro, vestidos, ¿verdad? Vosotros sabéis que estas manos poseyeron de mis necesidades y a las de mis compañeros. Y concluye este discurso que le da a los presbíteros allí, con ese dice, dicho esto se puso de rodillas y oró con todos ellos, rompieron entonces todos a llorar y arrojándose al cuello de Pablo, le besaban afligidos sobre todo por lo que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro. La despedida de Pablo hace presente el misterio de la despedida de Cristo, ¿verdad? El misterio de la despedida de Cristo. Pero se visualiza también el cuidado que tiene por sus comunidades, el cuidado que tiene de los suyos. No solo les fue a anunciar el Evangelio, sino que después fue acompañando el proceso que ellos fueron realizando en las cuestiones de la fe. Por lo tanto, veamos un poquitito. Aquí tenemos digamos, una cronología. Todas tienen, en algo difieren, siempre en alguna cosa difieren. Esta cronología yo la tomé de un profesor que teníamos nosotros muy experto en San Pablo, el padre Miguel Barriola, que fue miembro de la Pontificia Comisión Bíblica en Roma unos cuantos años, y él nos enseñaba San Pablo, y entonces él tenía esta cronología en su libro, ¿ven? Pero uno puede leer un libro y ver que alguna fecha no coincide totalmente, porque las fechas tienen esa dificultad, ¿verdad? De manera que él nace entre el 5 y el 10, la vocación la vive más o menos entre el 34 y el 36, ese es el momento del camino de Damasco. Él después de la vocación va a andar por Arabia, por Damasco, va a hacer una primera visita a Jerusalén, que ahí es cuando intenta hablar con los apóstoles, después va a ir a Siria y a Cilicia, y a partir del año 45 al 49 es el primer viaje misionero. Del 49 al 52 es el segundo viaje misionero, y el tercer viaje es del 53 al 58. Recuerden que él empieza a escribir recién después del segundo, o sea, cuando está en el segundo viaje misionero, ahí empieza a escribir. Por ejemplo, las cartas a los tesalonicenses, aquí está el segundo viaje misionero, las cartas a los tesalonicenses, él las escribe desde Corinto. Fíjense, acá está Tesalónica, tesalonicenses,
Después que siguió, pasó por Atenas, fue a Corinto, se quedó 2 años. Acá escribe las cartas a los tesalonicenses, cuando se encuentra allí en Corinto. El tercer viaje misionero del 53 al 58, lo arrestan en Jerusalén. Acá él pasa muchas controversias porque no entienden mucho. Uno se lo entrega al otro, el otro se lo entrega al otro, a Festo, a al otro. Y bueno, al final ahí es donde él dice: yo soy ciudadano romano. Y al decir que es ciudadano romano, él entonces hace su viaje a Roma, que es entre el 60 y el 61. La primera cautividad la tiene en Roma y hasta acá lleva el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hasta acá. El libro concluye diciendo que él estaba prisionero en Roma con una prisión domiciliaria y que se le permitía allí en su domicilio no salir, pero se le permitía recibir gente. De manera que ahí en ese periodo de la primera cautividad romana, él escribe lo que se llaman las cartas de la cautividad, las cartas en ese periodo que está prisionero, ¿verdad? Y luego viene un viaje del que no nos da cuenta la escritura, sí nos da cuenta la tradición, viaje que incluiría España, que sería más o menos por el 63-66, y entonces tendría la segunda cautividad romana en el año 66. Nuevamente quedaría en Roma ya prisionero, y allí tendría el martirio en el año 67, que justamente él allí sería martirizado en ese momento cortándole la cabeza. Las cartas paulinas, tal como están ubicadas en la Biblia, no siguen el orden cronológico, al igual que pasa con todos los libros de la Biblia. Los evangelios no siguen el orden cronológico, sino que están ubicadas así. Por un lado, a veces, y en general parece ser que es la extensión que la carta tiene. Si uno se pone a ver cuántos capítulos tiene carta a los romanos, más que la primera de Corintios, ¿verdad? Más que a los Gálatas, y así sucesivamente va viendo eso. Pero también hay un cierto orden en cuanto a la dignidad de las iglesias que se encuentran en estos lugares, de manera tal que él va a tener las cartas primero que están dirigidas a comunidades, a los romanos, a los corintios, a Gálatas, a los efesios, a filipenses, a colosenses, a tesalonicenses, las cartas que están destinadas a comunidades, y las cartas que están destinadas a comunidades tendrán como dos variantes. Una variante puede ser doctrinal, una enseñanza doctrinal. En la carta que más se ve esto es en la carta a los romanos. En la carta a los romanos se ve más porque no había ido a Roma todavía, de manera que no conocía la problemática de la comunidad de Roma. Quiere ir, en la carta se lo expresa, está interesado, pero no lo conoce. De manera que su carta es muy doctrinal. Es una carta en la que va a abordar el gran tema que aborda, qué es lo que hace a una persona agradable a Dios. Lo que llama la justificación. ¿Qué es lo que justifica a una persona? Es la pregunta que se encuentra en el libro de Job. ¿Qué hace justo a una persona?, se pregunta Job. Bueno, esa carta a los romanos desarrolla el tema de la justificación, que va a decir que la justificación vendrá por la fe, ¿verdad? Pero al mismo tiempo manifiesta cómo la humanidad toda, no importa si era judío, si era gentil, estaba en la misma condición, estaba enemistado con Dios, estaba alejado de Dios. Por lo tanto, cómo la llegada de Cristo dispone las cosas para que la humanidad pueda tomar un rumbo nuevo. Y que Cristo es el nuevo Adán, es el nuevo hombre, ¿verdad? Dios hace en él nuevas las cosas. Bueno, en cambio hay otra beta que pueden tomar las cartas, que es una temática más de problemáticas que están viviendo las comunidades. Y entonces él se entera de esos problemas que la comunidad vive, y entonces la carta lo que trata es de responder a esas problemáticas de las comunidades. Por ejemplo, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, ¿no? La primera carta a los Corintios, él allí justamente va a abordar una serie de temas. Un tema más doctrinal de la carta a los Corintios, las divisiones. Unos dicen que son de Pedro, otros que dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Cristo, otros dicen que son de Cefas. Es decir, las divisiones, un escándalo, ¿verdad? La iglesia dividida, ¿no? Y él allí desarrolla una doctrina para justamente dar una respuesta a esta situación. Si Cristo insiste en la necesidad de la unidad, una iglesia dividida se debilita, como dice Cristo, si un reino está dividido, ¿verdad?, no tiene fuerza. Bueno, entonces trata la temática más doctrinal y la trata también doctrinalmente. Pero después
En la carta él dice que de algunas cosas se enteró por los de Cloé, una familia que vivía allí, los de Cloé. ¿Y qué cosas va a tratar en esos capítulos? Una carta, ya vuelvo a insistir, está tratando los temas propios que viven las comunidades. Aplica el evangelio a la problemática que está viviendo la comunidad. Él no pone, digamos, no trata de repetirles el sermón del monte. El sermón del monte ya está. Pero esta comunidad está viviendo este problema. Y esto cristianamente, ¿cómo tienen que vivirlo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, después de hablar del tema de las divisiones y de presentar la cosa doctrinalmente, él empieza a tratar temáticas propias de la comunidad. En el capítulo 5 dice, por todas partes se oye hablar, es decir, se enteró de cosas porque todo el mundo anda diciéndolas, como si dijéramos ahora la voz pública. Quiere decir que se enteró por la familia de Cloé y por la voz pública, porque todos lo dicen. Por todas partes se oye hablar de una inmoralidad entre ustedes. Le llegó a él, ¿verdad? Cuestiones que él tiene que corregir. Y entonces, uno de los primeros temas que está en el capítulo 5 es el caso del incestuoso. Es decir, se entera de que hay una persona que se casó con la que sería la esposa de su padre, que no es su madre. De manera que él va a tratar ese tema. A continuación de eso va a tratar los tribunales paganos. ¿Por qué? Porque los cristianos van dicen, ustedes dos son cristianos y van a definir una disputa entre ustedes a un tribunal pagano. Van allí y exponen al escándalo, a que vean los demás cómo se tratan, cómo se pelean, Pero entonces, ¿qué testimonio dan? Les dice, no, no hagan eso, no vayan a los tribunales paganos. A partir del versículo 12 de ese capítulo 6, trata sobre la fornicación y al mismo tiempo cuando trata estos temas deja criterios de discernimiento. Por ejemplo, acá les dice, comenzando a tratar el tema, les dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Por qué? Porque ellos le van a decir, bueno, acá el paganismo va a ofrecerle animales a los ídolos, pero luego que se ofrecen esos animales, sobra carne, y esa carne se vende en el mercado. ¿Nosotros podemos comer la carne que se ofreció a los ídolos en el mercado cuando la venden? Le preguntan ellos. Y él les dice, todo me es lícito, los ídolos no existen. Si quieren comer la carne, cómanla, pero les pone un criterio de discernimiento. Pero si ustedes, por comer la carne, escandalizan a una persona que en la fe está en una etapa más inicial, no pueden comerla. Ustedes pueden tener suficiente libertad para decir, si los ídolos no existen, yo puedo comer la carne. Pero si eso escandaliza a uno en la fe es más importante que la libertad de ustedes. De manera que todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, tengo que evaluar, y es decir, que cuando trata los temas empieza a dar criterios de discernimiento. En el capítulo 7 va a hablar del matrimonio y la virginidad, porque ¿qué pasa? Se convirtió el esposo ¿no? al cristianismo, pero la esposa sigue siendo pagana. Se convirtió la esposa al cristianismo y el esposo sigue siendo pagano. Entonces, cuando comienza a escuchar las predicaciones, ella le pregunta, o él le pregunta, ¿lo abandono? ¿Lo dejo? ¿Me voy? Y aquí el cristianismo se nota claramente como difiere totalmente del judaísmo. ¿Por qué? Porque Pablo va a decirles, no, quédate ahí si él no te rechaza, si él no te opone obstáculo a vivir tu vida de fe, quédate ahí, porque no sabes si a través de la parte creyente no se salva el que no cree. Ven, acá hay una diferencia, pero mayúscula, porque en la cultura judía el mal aparecía como teniendo más fuerza que el bien. De manera que si una persona estaba, ¿no? Como es ese caso, le dirían, no, apartate. No, que el mal no te manche. Entonces el mal parecía que tenía más fuerza. En cambio el cristianismo dice, no, si no te impide vivir la fe, si vos ves que podés, no te genera violencia la vida tuya de fe, entonces tú permanecés allí. ¿Por qué? Porque no sabés
si por el creyente Dios no salva al que no cree? O sea, que ve como una fuerza mucho mayor en el creyente, ¿no? Y que la acción de Dios puede pasar a través de él para que le alcance la salvación. ¿Ven? Después va a tratar sobre lo puro y lo impuro, va a tratar sobre las misas. En esta carta a los Corintios es dentro de las cartas de Pablo, en donde aparece por primera vez lo que Pablo llama la fracción del pan. Perdón, la cena del Señor. La fracción del pan es en Hechos. La cena del Señor. De manera que aparece allí la misa. Y aquí aparecen las palabras de Jesús en la misa. Aparece, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Quiere decir que ya, fíjense que estamos hablando de una comunidad que recibe una carta por el año 52 y ya está la misa. Ya está la misa allí en medio de la iglesia. Y entonces quiere darle orden a las asambleas porque las ve desordenadas. La carta a los Corintios es una carta en donde él corrige y a veces lo hace severamente, porque no está contento con algunas cosas que le pasan a la comunidad. Por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 11, él dice, al dar estas disposiciones, no los alabo, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. No, los reprende, los reprende. Pues ante todo, escucho que cuando se reúnen en asambleas hay entre ustedes divisiones, y lo creo en parte. De manera que él en esta carta se presenta firme porque ve que la comunidad está con problemas que son delicados. Después es la carta en la que va a hablar de los carismas. En el capítulo 12 él va a comenzar hablando de los carismas. ¿Qué es lo que le pasa a la comunidad de Corinto? La comunidad de Corinto sobrevalora el carisma, por ejemplo, de hablar en lenguas, o sobrevalora el carisma de la profecía. Los considera los más importantes. Entonces él les dice que los carismas son una cosa buena, que son cosas del Espíritu Santo, pero que tienen que darse con un cierto orden, que no pueden ir a una asamblea y que cada uno haga lo que quiera. Quiere poner orden en las asambleas. Esa es la capítulo 11, 12, todo eso de él es eso. Hay que poner orden. Uno no puede decir yo tengo una profecía y hablar en el medio de la asamblea y otro yo tengo tal cosa y así se desordena toda la asamblea. De manera que él allí va a dar, yo diría, la lesión magna de lo que es la caridad. ¿Pero por qué la da? Porque quiere poner en orden el tema de los carismas. Entonces él, allí en el capítulo 13, al comienzo dice, aspiren a los carismas superiores, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les dice? Bueno, si los carismas son, ¿no? El don de lenguas, la profecía, si después están los carismas como acá él los va a hacer un elenco, los va a enumerar a los carismas, él dice, aspiren a los carismas superiores y todavía les voy a mostrar un camino mucho mejor. ¿Cuál es ese camino mejor? La caridad. Es lo que va a sentar acá las bases, es de que lo más importante en la iglesia es la caridad. Es amar con el amor de Dios. La caridad es eso. No es el amor mío, es el amor de Dios. Con ese amor que Dios me ama, yo puedo amar. Porque el Espíritu Santo, al dárseme, me permite a mí amar bajo las exigencias de ese amor. Entonces ahí dice, aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, ¿cuáles son las lenguas de los hombres y los ángeles? El don de lenguas. Si no tengo caridad, dice él, entonces tener este don no tiene demasiado valor. Y a continuación va sobre otra temática que ellos tenían. Aunque tenga el don de profecías y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad. ¿Ven? El don de profecía, el don de lengua y el don de profecía que eran sobrevalorados por la comunidad que es. Entonces, aunque tenga estas cosas, pero si no tengo caridad. Y finalmente dice, aunque reparta todos mis bienes a los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, no por caridad, ¿no? De nada me aprovecho.
aunque yo sea tan generoso que dé todo lo que tengo, pero si no lo hago movido por la caridad, si lo hago para que me reconozcan, si lo hago para que me tengan por bueno, si lo hago porque de alguna manera me gusta figurar, no sirve de nada, dice. Y entonces viene lo que se conoce como el himno a la caridad. La caridad es paciente, servicial, sin envidia, no quiere aparentar, no se hace el importante, no actúa con bajeza, no busca su propio interés. La caridad olvida las ofensas y perdona, no se alegra con algo injusto, siempre le agrada la verdad. La caridad lo disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera. La caridad nunca pasará. Y aquí establece un fundamento firme, firme, firme. De las tres virtudes teologales, que son como el núcleo de la vida cristiana, la fe, la esperanza y la caridad, la que no va a pasar es la caridad. Y aquí es en donde él fundamenta la primacía de la caridad. Porque él dice, la fe me hace creer en cosas que todavía no he percibido. Pero cuando yo me encuentre con Dios, ¿la fe qué sentido tendrá? No tendrá sentido. De manera que va a desaparecer. La esperanza me tensiona hacia un bien que voy a alcanzar, pero cuando lo alcance, en este caso que es la eternidad, que es Dios, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. ¿Y la caridad? No, la caridad va a permanecer. De manera que él dice, la primacía es de la caridad. Por lo tanto, los carismas hay que enraizarlos en la caridad. La caridad es el camino mejor en el que se enraizan los carismas. Si yo tengo caridad, entonces ejercito mi carisma sabiendo qué lugar ocupa y al mismo tiempo la necesidad que tengo de comprender que la caridad está, digamos, es el fundamento de la vida cristiana. La caridad. Y el capítulo 15 es un precioso capítulo, todo sobre la defensa de la resurrección, porque se ve que habían algunos que andaban diciendo que Cristo resucitó, pero que nosotros no íbamos a resucitar. Entonces allí en el capítulo 15, él va a decir, bueno, si Cristo resucitó y nosotros no resucitamos, entonces pues, para nosotros no sirve de nada la resurrección de Cristo. Entonces va a ir argumentando los testigos que lo vieron, cuántos eran, cómo se le apareció a él incluso en el camino de Damasco, ¿no? O sea que, y entonces él va a decir, bueno, sí, pero él es el primogénito de muchos, vamos nosotros también a resucitar, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera él es la imagen, es el primogénito, hacia allí vamos todos. Entonces así. Bueno, ven, esta es otra carta, otro estilo, no es la carta a los romanos, doctrinal, en donde está planteando el tema, por ejemplo, de la justificación, no es la carta, por ejemplo, a los tesalonicenses, en donde él allí va a plantear las temáticas con relación al retorno de Cristo, a que Cristo vuelve por segunda vez, ¿no? Sino que trata los temas concretos de las comunidades, trata de ver cómo los ayuda a que resuelvan esas preguntas que tienen. ¿Por qué? Porque en una realidad pagana entra el cristianismo, pero esas realidades de la vida siguen teniendo una impronta pagana. ¿Cómo las viven los cristianos? Él entonces se vuelve un maestro que acompaña, que discierne, que a la luz de las enseñanzas de Cristo las aplica y que las va enseñando a esas comunidades para que sigan creciendo, para que sigan avanzando, ¿verdad? En la realización justamente de eso, de que son llamadas a ser testigos de Cristo allí y que por lo tanto tienen que saber bien cómo deben llevar eso adelante. Las cartas de Pablo, él utilizaba, había dos modos de redactar cartas en la antigüedad. Uno, el escribiente. El escribiente funcionaba como si fuera un secretario al que se le dicta. Por ejemplo, en la carta a los romanos, en el final de la carta a los romanos, en el capítulo 16, dice, los saluda a Timoteo, mi colaborador, lo mismo que Lucio, Jasón, Sosípatro, mis parientes. Los saluda en el Señor también, dice, los saludo en el Señor también yo, Tercio, que he escrito esta carta. Claro, es un escribiente. Pablo le ha dictado la carta. La otra modalidad era el amanuense. El amanuense es alguien a quien se le da la temática, elabora la carta y después el que se la mandó la corrige, la ve y ve. Ustedes se imaginarán, no está tan claro con el Papa Francisco, porque el Papa Francisco ha viajado menos, pero ustedes se imaginarán que, por ejemplo, Juan Pablo II, cuando llegaba a todos lados,
no podía ser que supiera de todos los países la historia, las particularidades. Entonces, lo que pasa es que en la Nunciatura Apostólica alguien preparaba una serie de cartas con las temáticas, ¿no? Juana de Ibarburu es de esta tierra. Después el Papa veía la carta, veía si había que afinar alguna cosa concreta. Bueno, así funcionaba, ¿verdad?, el amanuense. O él mismo le pide, mirá, quiero hablar de esto, de esto, de esto y de esto. Desarrollame un escrito. Y después se lo corrige. Bueno, Pablo utilizaba, y hay muchísimos testimonios, por ejemplo, hay algunas cartas que dice, bueno, la firma va de mi puño y letra, dice él. O sea, utilizó un escribiente, pero él firmó la carta al final. De manera que las cartas, en algunas cartas aparecen menciones a otras cartas que nunca aparecieron. O sea, pudo haber otras cartas que nunca llegamos a... Pudo haber algunas que desaparecieron, que no están. Se mencionan dos cartas que algunos teorizan diciendo que no, que en realidad esa carta es tal, que llevaba un nombre cuando fue para tal lugar y otro para otro, pero de hecho no han aparecido. Lo importante de todo esto, ¿qué es? Es que este conjunto de cartas del apóstol Pablo están llenos de una gran riqueza que le brota de esa experiencia personal de haberse sentido abrazado por Cristo con tal grandeza, y de haber vivido así como vivía como fariseo, vivió como cristiano. Así como decía, en cuanto a la ley, estricto observante, así vivió como cristiano, con esa radicalidad, con esa intensidad, con esa pasión, y entonces obviamente que se comunica toda esa realidad en esas cartas que él nos ha dejado. Bueno, llegamos al final. Como yo les decía al principio, la materia es vastísima. Todo el Nuevo Testamento, 27 libros. No se puede ver de ninguna manera en 4 clases. Incluso no se podrían ver. Fíjense que los seminaristas estudian, por ejemplo, los evangelios y estudian los sinópticos juntos, los 3 juntos, en 3 meses o 6 meses. No les da para verlos. Si después ellos mismos no estudian, ¿no? El libro del Apocalipsis, muchos años no había profesor y no se veía. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de seminaristas. De manera, no había profesor que estuviera entendido en la materia como para dar el libro, ¿verdad? Entonces ellos lo tienen que estudiar por su parte. Las cartas de Pablo, yo las hice con el padre Miguel Barriola, que era una eminencia, pero en realidad, en detalle las cartas, vimos Romanos, Corintios, Filipenses, pero hubo algunas otras cartas que no las vimos, las tuvimos que ver nosotros cada uno por su lado, aprendiéndolas y entendiéndolas. Entonces es una materia vastísima. ¿Para qué hacemos esto? Para que se despierten ustedes el deseo de acercarse a la Escritura, de poder leerla, de poder rezar con ella, de saber que el Señor habla a través de la Escritura, que como dice en el profeta Isaías, mi palabra recorre la tierra y no vuelve a mí vacía. Es como que va con una fuerza y una vitalidad que hace que traiga o la oración de los fieles, o que traiga la reflexión de los fieles, o que traiga el amor que despiertan los fieles. Tiene por sí mismo una gracia, una fuerza la palabra de Dios. Entonces esto pretende eso, que ustedes se acerquen, que ustedes lean, que ustedes puedan encontrarse con la palabra de Dios. Bueno, si Dios quiere, espero que les vaya bien creo que es Cristología. Bueno, muy bien, vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos a ti, Señor, que al concluir este curso hayamos podido hablar para tu gloria y para tu honra, y que toda palabra que manifestamos sea según aquello que tú has enseñado, la verdad que la Iglesia comunica. Ayúdanos a nosotros a vivir esta palabra, a sentirnos felices de ser depositarios de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia. Ayúdanos a que podamos comunicarla y a que podamos cada día vivir en la alegría de sabernos amados por ti. Que la Virgen nos auxilie para custodiar esta palabra tuya, y te pedimos especialmente que descienda tu bendición
sobre todos los que hemos compartido este tiempo en torno a estos libros santos. Y yo en el nombre del Señor los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y los cuide. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, Jorge, muchas por todo. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos quedamos con muchas Gracias. ganas de seguir aprendiendo. Bendito sea Dios. Gracias, Jorge. Nos vemos. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Chao. Muchas gracias, un gusto. Chao, chao.